a quienes nos van a acompañar en la mesa número 3 a esta conferencia magistral. Invitamos a subir a nuestro escenario, por favor, al doctor Luis Guerrero. Adelante, lo recibimos con un fuerte aplauso, el magíster Luis Guerrero, quien viene del Ministerio de Educación, Sofía Romero, quien es coordinadora pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Ella será nuestra moderadora de la tarde. Invitamos también a la señora Ángela Iturria, coordinadora de la especialidad de Educación Primaria de la Universidad Católica. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí esta tarde y acompañarnos en este panel de comentaristas. Moli Vargas, asesora pedagógica de inicial de la UGEL número 5, y la profesora también a la que conozco desde hace mucho tiempo. Y Sandra Morante, la maestra fortaleza de la UGEL 05, la representante de la UGEL 05. En cada una de las mesas tenemos maestras fortalezas para los comentarios respectivos. Rogándoles, como siempre, por favor, prestar toda la atención que se merecen nuestros conferencistas y nuestros comentaristas y pedirles que apaguen sus celulares o los pongan en modo silencio. Muchas gracias por eso, señores profesores. Dejo entonces en manos de la profesora Sofía Romero, quien será la moderadora de esta tarde. Marco de buen desempeño docente es nuestra conferencia magistral con la que iniciamos esta tarde, en la que también le damos la bienvenida a los maestros que se comunican con nosotros, que están viendo con nosotros a nivel nacional esta segunda conferencia que organiza la Dirección, segundo Congreso Pedagógico Internacional de Innovación Educativa que organiza la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Sofía. Buenas tardes tengan todos, queridos maestros de las 7 UGEL de Lima Metropolitana. En esta oportunidad es un honor poder ser la moderadora de la conferencia de Luis Guerrero en el marco del buen desempeño docente. Luis Guerrero Ortiz es educador y actualmente se desempeña como asesor pedagógico del despacho ministerial en el Ministerio de Educación. Es socio fundador de Foro Educativo y es miembro de su comité directivo. Es profesor principal de la Escuela de Directores y Gestión Educativa del Instituto Peruano de Administración de Empresas y PAA. Docente de 2 diplomados en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Educación Inicial, y tiene estudios concluidos de maestría en Política Educativa en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Con ustedes, Luis Guerrero. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. El marco de buen desempeño docente es un tema del que me resulta particularmente grato hablar porque he sido protagonista de su gestación desde el año 2009 aproximadamente, cuando trabajaba en el Consejo Nacional de Educación. El marco de buen desempeño docente, que creo que todos ustedes deben haber recibido un ejemplar, ¿no?, del marco, establece cuáles son las 9 competencias básicas que todo buen maestro debería llegar a exhibir. El documento se oficializó en diciembre del año pasado. En diciembre de 2012 se publicó en el peruano una resolución ministerial que convierte a este importante instrumento en un documento oficial. Y por lo tanto, en el referente obligado de todas las políticas en adelante, tanto de formación docente como de evaluación docente. Ya tenemos 9 prácticas claramente descritas y definidas que van a convertirse en el referente
tanto para la formación y la capacitación como para la evaluación del desempeño de los maestros. Yo quería, antes de empezar con la presentación, contarles un poco la historia del documento, porque cuando uno recibe un documento oficial, uno puede imaginar rápidamente que se trata de un documento escrito o elaborado en el escritorio de un par de burócratas. No es el caso de este documento. Este documento es el producto de 4 años de debate, investigación y concertación que ha recorrido el país entero. El Consejo Nacional de Educación formó hace 4 años una mesa interinstitucional conformada por una gran pluralidad de actores, universidades, institutos pedagógicos, el sindicato estaba sentado ahí también, equipos docentes, estaba posteriormente, se agrega la Defensoría del Pueblo, representantes del CINEACE. Había una representación bastante plural, pero además la mesa recorrió casi todas las regiones del país, dialogando con maestros y con formadores de docentes, tratando de recoger sus puntos de vista respecto de lo que significa ser buen maestro hoy en el país. Se hicieron 5 investigaciones que el Consejo Nacional de Educación publicó y que ustedes la pueden descargar de la página web del Consejo Nacional. Además, el Consejo hizo 2 congresos pedagógicos nacionales, uno en Trujillo y otro en Lima, donde este tema se discutió con una gran cantidad de maestros. Detrás de cada una de las afirmaciones que ustedes van a poder encontrar en el marco de buen desempeño docente, hay entonces un trabajo esforzado, serio, sistemático, técnico, que tomó 4 años. Porque a fines del 2011, cuando la mesa interinstitucional del Consejo y el propio Consejo Nacional de Educación entregan el documento al Ministerio de Educación, el Ministerio invirtió un año adicional en seguir debatiéndolo, consultándolo, estudiándolo, hasta que finalmente se oficializó en diciembre del año pasado. Muy bien. Esto no lo convierte en un documento perfecto, pero créanme que es un documento que refleja mucho consenso detrás. La conferencia de hoy quiere hablar entonces del marco de buen desempeño docente. No sé si ya está lista la presentación. Me dijeron que me iban a entregar un aparatito para poder avanzarla. Bien. Antes de explicarles cuáles son las 9 competencias y cuál es el significado y la importancia que tienen, yo quisiera empezar por describir cuál es el punto de partida, es decir, dónde estamos parados hoy en materia de desempeño docente. ¿Cómo se empieza esto? ¿Y a dónde hay que apuntar? ¿Para allá? ¿Ahí? No, tampoco. Okay. Muy bien. Voy a empezar. Ah, perfecto. Ya asoma. Les decía, quiero describir cuál es nuestro punto de partida, dónde estamos hoy parados. Hace poco salió en las noticias que Quino, el padre de Mafalda, había cumplido 82 años. Deben haber ustedes leído la noticia. A mí me conmovió mucho porque el genial Quino había dicho que no iba a dibujar a Mafalda nunca más. Y no es por falta de ganas, sino simplemente porque a los 82 años sus ojitos ya no se lo permitían. Pero nos ha regalado
sentido común Quino, que yo creo que ya podríamos exonerarlo de seguir dibujando. Una de las cosas que él nos regaló hace varios años es esta ilustración. Y quiero que presten mucha atención porque desde mi modesto punto de vista ilustra de una manera muy clara cuál es el legado de la educación que hemos tenido, para no ir más atrás, a lo largo del siglo XX. Esta ilustración describe a un señor con un martillo en la mano que está llorando amargamente. Si ustedes se fijan con detenimiento, pueden entender la razón de su llanto. Ha intentado colgar en la pared su título profesional. El título profesional dice ingeniero hidráulico. El señor se acaba de graduar como ingeniero hidráulico y entonces en su afán de lucir su título en su estudio lo ha querido clavar y le dio justo a la cañería, ¿no? ¡Qué mala suerte! Y miren lo que se ha producido, ¿no es cierto? El agua ha empezado a salir, todo se ha empezado a inundar, ¡qué fastidio! Y ustedes se preguntarán, si el señor es ingeniero hidráulico, ¿por qué no resuelve el problema? El señor no toma acción, el señor llora. ¿Por qué llora? Quino ha hecho algo más. Ha dibujado a sus espaldas parte de su biblioteca. Es decir, lo que Quino nos está queriendo decir es que este ingeniero se ha leído todo eso para poder recibirse como profesional en ingeniería hidráulica. Y ustedes se preguntarán, si este señor ha leído tanto y sabe tanto, ¿por qué no resuelve el problema? Y entonces quiero compartir con ustedes, antes de responder la pregunta, otra anécdota que algunos de ustedes quizás en algún otro escenario me hayan escuchado contar varias veces. Pero Howard Gardner, el neuropsicólogo norteamericano, investigador de Harvard, que publicó su teoría de las inteligencias múltiples a comienzos de los años 80, contó que en una ocasión en los Estados Unidos se hizo un experimento muy sencillo con un grupo de estudiantes de física, no de educación física, sino de las ciencias de la física, reunidos de las mejores universidades norteamericanas, estudiantes del tercio superior, estudiantes con muy altas calificaciones. Se les reunió en una sala y entonces el investigador sacó una moneda de su bolsillo y la lanzó al aire. La moneda dio varias vueltas y cayó al piso. Y entonces se le dijo a los muchachos, saquen una hoja de papel y un lapicero y apliquen todos sus conocimientos sobre física para explicar cómo es que la moneda que acabo de lanzar ha hecho el movimiento que ustedes acaban de observar. Lo que dice Gardner es que este experimento resultó un fracaso rotundo, porque ninguno de estos chicos supo cómo utilizar sus numerosos conocimientos sobre teoría física para explicarse un fenómeno tan sencillo como el movimiento de rotación en el aire de una sencilla moneda. Lo que Gardner nos quiere comunicar con esta anécdota es exactamente lo mismo que Quino nos quiere comunicar con esta ilustración. Y es ahí donde el olfato y el sentido común de un investigador notable como Gardner se juntan con el de un artista como Quino. Ambos se dan cuenta que este es el legado de la educación por la que todos hemos pasado. Han acumulado sobre nuestra cabeza una enorme cantidad de conocimientos inertes sin enseñarnos cómo utilizarlos para explicar y transformar la realidad. Por supuesto que una educación de estas características no es que se nos haya ocurrido a los maestros. Este tipo de educación que ha sido hegemónica en los sistemas educativos del mundo
en los últimos 300 años, es el modelo con el que nacen los sistemas educativos en Occidente, como modelos orientados fundamentalmente a reproducir la cultura existente. ¿Funciona esto? Si no, pueden pasar a la siguiente, por favor. Por favor. Muy bien. Bueno, si quien está en la máquina puede pasar a la siguiente diapositiva, lo voy a agradecer. Miren, lo que las sociedades en general han demandado a las escuelas tradicionalmente, ¿sí? Nadie te está viendo, no te preocupes, todo es detrás de cámaras. Ya está chiquitito, pero yo les voy a contar, ¿ya? Ok. Lo que las sociedades han demandado a las escuelas a lo largo del siglo XX, para no ir más atrás, han sido aprendizajes que Andreas Schleicher, el director de PISA, califica como aprendizaje de tipo rutinario, es decir, reproducción de información o imitación de comportamientos estereotipados, ¿no? Eso es lo que se ha demandado a las escuelas y eso es lo que los maestros hemos hecho. Hemos entregado información, hemos entregado modelos para que los estudiantes los puedan imitar, los puedan repetir. Eso ha sido muy consistente, tanto que nosotros nos hemos manejado durante muchísimo tiempo, por no decir casi desde siempre, ¿no es cierto?, desde que nace la pedagogía moderna, en realidad, creyendo que la repetición es sinónimo de aprendizaje. Alguna vez hemos compartido también con colegas nuestras anécdotas cuando éramos nosotros alumnos en el colegio, ¿no? Y yo les contaba que cuando yo estaba en la secundaria, descubrí casi al empezar la secundaria cuál era el secreto para sacarse un 20. Me di cuenta que era una cosa sumamente sencilla. Y los chicos más perspicaces, que se dan cuenta de cuál es el truco, el gran truco del mago, sacan los 20 que quieren, sin ninguna dificultad. Y yo me di cuenta, a mi corta edad, porque yo empezaba recién primero de secundaria, que a mis profesores no les interesaba en realidad que yo comprendiera lo que él me explicaba. Menos todavía le importaba que yo tuviera una opinión a favor o en contra de las cosas que él me explicaba. Su único interés, en realidad, era que yo repita sus palabras en la hoja del examen. Eso era todo. Cuando me di cuenta que ese era el truco, eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a hacer el esfuerzo de recordar de manera literal, palabra por palabra, frase por frase. No importa que no entienda, pero eran las que él había dicho. Y esas se las ponía en la prueba y tenía un 20 asegurado. Y sacarse 20 cada rato tiene sus ventajas, porque entonces los profesores ya no se meten con uno, ¿no es cierto? Entonces uno puede hacer travesuras y nunca los profesores van a creer que uno fue, ¿cómo? Si Guerrero se saca 20, ¿no? ¿Cómo va a ser él el travieso, ¿no? Bueno, pero esos eran los tiempos. Eran los tiempos donde este modelo pedagógico ha tenido su hegemonía. A esto Andreas Schleicher le llama, ¿no?, aprendizajes de tipo rutinario, los cuales necesitaban de parte de los profesores una docencia enfocada básicamente en la entrega ritual, secuencial, dosificada de información. Eso era todo. Todo el negocio de ser maestro era eso. Desde
Desde fines del siglo XX las cosas cambian, porque entonces lo que empieza a pedirse a las escuelas, lo que las sociedades empiezan a pedirle a las escuelas son cosas cualitativamente distintas. Es lo que Andreas Schleicher denomina aprendizaje de tipo no rutinario. ¿Qué significa un aprendizaje no rutinario? Cuando uno traslada el conocimiento adquirido en un contexto a otro contexto. Y con ese conocimiento trata de resolver una situación. Imagínense al ingeniero hidráulico. Todo lo que aprendió en las aulas universitarias, ahora trasladándolo a su estudio, a su biblioteca, en su casa, para resolver un problema tan sencillo como un clavo sobre una cañería. Eso es lo que Andreas Schleicher denomina aprendizaje de tipo no rutinario, cuando las personas hacen uso del conocimiento adquirido, ¿no es cierto?, para poder construir explicaciones y soluciones a una situación determinada en un contexto determinado. Eso significa entonces que si eso es lo que se espera de las escuelas en el mundo de hoy, el tipo de docencia que se necesita para eso ya no es la docencia que transmite, entrega información, sino es la docencia más bien que se enfoca en desarrollar capacidades. ¿Y qué es eso? Miren, colegas, la cosa, podemos ofrecerles explicaciones muy complejas, pero podemos hacer el esfuerzo de decirlo del modo más sencillo posible. La información, el conocimiento, han sido y seguirán siendo siempre valiosos y necesarios. Pero una cosa es relacionarse con la información para registrarla y después reproducirla, y otra cosa es relacionarse con la información para discutirla, para analizarla, para compararla con otra, más todavía para usarla para construir respuestas a un desafío determinado. En el primer caso, yo no necesito usar todo el cerebro, solo necesito apuntar y activar mi memoria. En el segundo caso, como yo tengo que analizar la información, como tengo que discutirla, como tengo que utilizarla, entonces yo necesito encender el cerebro. Necesito pensar. Un profesor enfocado en el desarrollo de capacidades es un profesor que suscita reflexión, análisis, discusión, indagación en el aula. No es un profesor que habla o manda a apuntar. Esa es la gran diferencia. Ahora, esto nos mete en un gran lío. ¿Por qué? Porque este modelo de docencia tiene el respaldo de 300 años de tradición. La gran mayoría de profesores está acostumbrado a hacer lo que dice acá abajo, porque es lo que se ha hecho toda la vida. En cambio, lo de arriba, eso es parcial, porque, recuerden ustedes, la reforma curricular de los 90 nos introduce en el mundo de las competencias. Han pasado casi 18 años y muchos colegas nuestros siguen sin entender qué significa eso. ¿Qué significa un desempeño inteligente de un chico que sabe combinar, escoger y combinar capacidades muy diversas para construir una respuesta frente a un reto determinado? No, es que eso no logramos sintonizar con eso a pesar del tiempo transcurrido. Muy bien, ahora no hay manera de escaparse de esto. ¿Cuántas profesoras de educación inicial habrán aquí en el auditorio? Hay bastante, me alegro mucho. Entonces, cuando yo menciono el nombre de Emilia Ferreiros, estoy mencionando el nombre de una vieja conocida nuestra, ¿verdad? Emilia Ferreiros, una investigadora argentina a la que le debemos muchísimo por sus aportaciones a la comprensión sobre cómo es que los niños pequeños acceden al mundo escrito. Dijo a fines de los 90, en un congreso de lectura, que tenía como lema formando ciudadanos para el siglo XXI. Sería el año 97, 98.
¿no? Y como se acercaba el año 2000, todo el mundo tenía que ver con el siglo XXI. Formando ciudadanos para el siglo XXI. Emilia Ferreiro lee eso y hace el siguiente comentario. Formando ciudadanos para el siglo XXI, ¿a quién le estamos pidiendo eso? Dijo Emilia. ¿A la escuela, que ni siquiera ha sido capaz de formar ciudadanos para el siglo XX? ¡Qué ironía! La misma escuela que se disgustó con la invención del lapicero porque dijo que eso malograría la letra de los niños y prefirió el lápiz. La misma escuela que se fastidió con la invención de las calculadoras porque dijo que iba a malograr la capacidad de cálculo mental de los niños. La misma escuela que se fastidió con la invención de la televisión y después del internet porque dijo que iba a envenenar el alma de los estudiantes. Es decir, la escuela que ha tenido pánico frente a la modernidad y que ha seguido mirando al siglo XIX es la que ahora recibe el encargo de formar ciudadanos para el siglo XXI. Pero ese es el tremendo desafío que nos plantea la época. Muchos dicen que grandes reformas educativas que se han intentado en el pasado han enfocado sus reflectores en el maestro, en todo lo que el maestro necesita cambiar y mejorar para que la educación mejore. Después han enfocado en los directores y esos reflectores han ido enfocando los materiales educativos y diversos elementos. Pero la que hasta ahora ha pasado piola y se ha salvado, ¿no es cierto?, de todo cuestionamiento es la escuela como institución escolar. Y la escuela, los marcos institucionales en los que trabajamos los profesores, son tremendamente anacrónicos, tremendamente anacrónicos. Y entonces hacen que los profesores dentro de la escuela ingresen a un túnel del tiempo y entonces se aferren a prácticas y a creencias que tuvieron vigencia hace muchísimo tiempo y que hoy en día están fuera de su tiempo histórico. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que los maestros caminen de una esquina a la otra esquina? Porque no podemos eludir este tránsito. Tenemos que afrontarlo. Muy bien, ahí tenemos un profesor que está intentando avanzar de una manera de enseñar a otra manera de enseñar. Hay una pesada bola de hierro sobre su pierna derecha, izquierda, porque esta manera de enseñar es lo que los psicólogos llamarían su zona cómoda, ¿no es cierto?, su zona de confort. Es lo que siempre ha hecho. Se siente seguro, se siente tranquilo, ¿no es cierto? Acá no se siente discutido, hace lo que a ojos de todo el mundo es lo normal que haría cualquier profesor. En cambio, la zona de arriba es lo que llamarían la zona de riesgo, porque allí yo voy a tener que actuar de una manera a la que no estoy acostumbrado, me puedo equivocar, me van a criticar. Por supuesto que hay profesores que no tienen ningún problema, ¿no?, en sacarse la bola y avanzan, pero hay una gran mayoría de profesores que sienten inseguridad. Y yo quisiera explicarles un poco esa inseguridad para poder entender más adelante cuál es el valor del marco de buen desempeño docente. Este profesor avanza con dificultad hacia la otra esquina porque de una manera u otra es prisionero de sus monstruos interiores. Ahí está. Los monstruos interiores son una metáfora que habla de emociones, impulsos, creencias que
anclan nuestro comportamiento, ¿no es cierto?, que lo determinan de una cierta manera, sin que nosotros nos demos cuenta. La ventaja de los monstruos interiores es que nos susurran al oído una manera de actuar sin que nosotros nos demos cuenta que nos están hablando. Son voces casi inaudibles, pero uno las escucha y las escucha con frecuencia.